espacios, intercambios y sobre todo seguir analizando y reflexionando sobre temas que tienen que ver mucho con el derecho constitucional y su convergencia con el derecho convencional. Así que tenemos profesores de diferentes latitudes de Latinoamérica. Se encuentra en la sala el doctor Patricio Marianello, que es juez de distrito en Buenos Aires, Argentina. Por favor, doctor, para que... El doctor Paul Franco Zamora, que es profesor, pero hace un año fue presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que es como la Suprema Corte de Justicia del México. Él fue el presidente y hace un año nos dejó ese cargo para dedicarse nuevamente a la academia. También nos acompaña de Bolivia el maestro Fernando, colega y amigo también. Muchas gracias por estar aquí. La maestra doctora Barón de Colombia, un gran personaje también. El doctor Wisman Díaz, también de la Universidad, Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia. Y Carol, que forma parte del semillero, que ya vamos a platicar cómo funciona el semillero. Muchas gracias también por estar aquí. Y acaba de llegar una compañera también de Colombia. ¿Cuál es tu nombre exactamente? Paula. Bueno, muchas gracias. Y se irán sumando más. Disculpen que me haya extendido, pero siempre es bueno saber las personas y las personalidades que están y el esfuerzo que se está haciendo a pesar de que son jornadas preparatorias. Bueno, a nombre de todos y de cada uno de ustedes y de todas y de las autoridades que están aquí, declaro formalmente inaudadas estas jornadas preparatorias, hoy siendo el día, ¿qué día es hoy? 18 de noviembre, siendo las 11 horas con 14 minutos. Estoy seguro que serán trabajos que fortalecerán la preparación y el debate académico y sobre todo que tengan impacto en los estudiantes, que ese es nuestro trabajo y deber. Gracias. Pues muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Ya pues nos ha dicho el profesor Martínez Lascano, pues quienes nos acompañan y la calidad de las personas que serán expositoras durante estas jornadas. Así es que pues les deseo el mayor de los éxitos a lo largo de estas actividades y si les parece bien, hacemos una breve pausa para que se instale la primera mesa. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a sentarnos para escucharnos. Sí. Muchas gracias. Sí, tú solito, tú solito. Y de aquí se...
Si tú quieres preguntar de llevar el micrófono, porque Claro, como se está transmitiendo, sí. Ah, sí. no hablaste Entonces, con ellos para pues, tener que los depositar. ¿Sí? Bueno, para proyectar diapositivas. Bueno, ahora sí. ¿Lo vas a ver? ¿Te vas a poner allá? no, de pie porque se está transmitiendo. Ponte tu negocio. Estás Para que no necesite. que nos den. ¿Listo? ¿Ya tienen las diapositivas allá, doctor? Sí. Ah, las va a poner. Me dice cuando esté listo, doctor. Sí, con calma, no se preocupe. Están grabando. Así es. Hasta aquí, es que está. ¿Sí, doctor? Okay. Muy buenos días a todas las personas asistentes. Vamos a dar inicio a las jornadas preparatorias del 8º Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Antes de iniciar, yo les pediría, como dijo el doctor Mondragón, estamos en petit comité, así que les pediría que se acerquen un poco más para estar en calorcito. Va a haber unas preguntas y respuestas, y sí les pediría que se acercaran un poco más. Sí, estamos todos, somos hermanos, somos compañeros de esta hermosa universidad, y sean ustedes bienvenidos nuevamente. Bueno, la primera ponencia magistral, ¿sí?, estará a cargo del doctor Enrique Franco Zamora, ¿sí?, de Bolivia. Adelante, doctor. Tiene usted 20 minutos para poder exponernos. Puede hacerlo desde aquí. No, donde usted quiera, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días para todas, para todos. Quiero enviar un cordial saludo a las autoridades y a las personas que hicieron uso de la palabra en el acto de inauguración. Saludar muy atentamente al doctor Patricio Maraniello, que es el presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, al doctor Alfonso Martínez Lascano, vicepresidente para investigaciones también de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, y a todas las conferencistas, los conferencistas que desde distintos puntos de Latinoamérica se han hecho presentes aquí en Ciudad de México para poder compartir con ustedes algunos aspectos que son propios del derecho, en el caso mío particular, el derecho procesal boliviano, para que pues ustedes tengan una especie de pantallazo sobre cómo se desarrollan algunos aspectos en mi país.
me hubiese gustado hablar algunas cuestiones relacionadas al Estado plurinacional, pero bueno, entiendo la temática que ustedes como estudiantes hoy en día están viendo, está relacionada precisamente al ámbito procesal civil y en ese sentido me pidieron que prepare algo relacionado precisamente a ello. Voy a hablar un poco de los principios que rigen en el derecho procesal boliviano, que estoy seguro que también forman parte del ordenamiento jurídico que comprende el derecho aquí en México. Nosotros en el país concebimos a los principios precisamente como un ámbito, dentro del ámbito procesal para la estructuración y la orientación del proceso judicial. El proceso judicial que en mi país pues se lleva adelante a partir de la vigencia del pluralismo jurídico, es decir, que tenemos dentro del ámbito de la justicia formal todos estos principios, pero a su vez tenemos la justicia indígena originaria campesina, en la cual también algunos de estos principios en lo que puede ser admisible para los pueblos indígenas, pues son también admitidos. Y su finalidad no es otra, de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado, que data del 2009, la de garantizar el debido proceso. Y pues cumplen funciones orientadoras, cumplen funciones generadoras de directrices, ayudan al ejercicio de la hermenéutica, coadyuvan en el desarrollo de la interpretación y pues generan de una u otra forma una especie de equilibrio, porque también vienen a configurarse como una especie de frenos y contrapesos. Son pautas rectoras, como lo coloqué en esta diapositiva, son pautas rectoras y valores normativos para el proceso. Todo encaminado a la búsqueda de una justicia que pueda resultar efectiva en todas sus dimensiones. Y pues los mismos, como les mencionaba, son comunes a las jurisdicciones, aunque obviamente cada una de ellas va a adoptar los principios de acuerdo a su finalidad, pero también de acuerdo al ámbito en el que se van a aplicar. Entonces, utilicé para el desarrollo de esta exposición una clasificación que está regida por el ámbito civil, el ámbito penal y bueno, el ámbito constitucional, que nosotros tenemos, como se mencionaba en el acto de inauguración, un tribunal constitucional plurinacional que pues en este caso se viene a equiparar un poco con algunas de las funciones que cumple la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Entonces, dentro de los principios comunes, es decir, tenemos principios comunes que están presentes en todas las jurisdicciones, incluida la laboral. Tenemos principios propios que están desentrañados precisamente por la propia naturaleza del proceso y la función en suma de todo ello es pues garantizar la coherencia y el ámbito también de un principio macro como puede resultar ser el principio de especialidad. Veamos el nuevo modelo dentro del ámbito procesal civil boliviano que rige a partir del año 2013, a partir de un nuevo código de procedimiento civil que tiene como número la ley 439, que trajo una novedad en el país dentro del ámbito procesal civil, que era la oralidad. Antes de esto, los procesos eran absolutamente escriturados y teníamos oralidad solamente en el ámbito procesal penal. Pero a partir de la vigencia de esta norma, pues ya tenemos una caracterización en el ámbito procesal civil, que es la oralidad, lo cual pues se considera puede conferirle alguna característica de mayor transparencia y se constituye también en garantista. Y en el propio Código Procesal Civil se contemplan de forma explícita 17 principios que son considerados los principios fundamentales y ordenadores del proceso civil, con el objetivo y la premisa de pues arribar a una justicia material, pero sobre todo con celeridad y eficacia. Nosotros tenemos como uno de los problemas centrales dentro del ámbito de la administración de justicia la retardación. Producto de la acumulación de procesos, la cantidad de causas y pues por eso van a ver que mucho hablamos o tratamos de hacer inmerso siempre todo lo que está relacionado a la celeridad. Entonces, como se puede observar, la oralidad y la
inmediación vienen a formar más bien actos esenciales dentro del desarrollo de este proceso. Porque la oralidad obviamente está muy vinculada dentro del principio de inmediación. Porque el principio de inmediación con esta nueva innovación que trajo nuestro Código Procesal Civil para nuestro ordenamiento jurídico, hoy en día ya le permite al juez no solamente partir y basarse en lo que tiene como pruebas escritas, en el ámbito del proceso escriturado, el tradicional expediente escrito, impreso, en su configuración tradicional de expediente, hoy en día tiene la posibilidad de percibir directamente la producción de las pruebas. Y ello se considera que le permite generar una mayor valoración. Entonces, tanto la oralidad como la inmediatez vienen a fomentar precisamente una suerte de dinamismo y a su vez una mayor transparencia, que es lo que la gente mucho viene extrañando en el desarrollo de este tipo de procesos. El principio de legalidad, que es muy conocido para ustedes, los jueces y las partes tienen la obligación, obviamente, de partir del principio de legalidad cumpliendo la ley, pero obviamente esto impregnado por, siendo Bolivia un Estado constitucional de derecho, también del principio de constitucionalidad, pues acá nosotros tenemos la teoría del bloque de constitucionalidad y pues aplicamos preferentemente sus normas cuando son más favorables y versan sobre derechos humanos. Y en esta lógica, para precisamente desarrollar todo este contenido, pues el juez ya tiene un poder ordenador a partir de una facultad ejercida en virtud al principio de dirección, que le permite ser un juez guía, un juez orientador dentro del proceso. Nosotros manejamos mucho también el informalismo, estamos tratando de desformalizar algunas cuestiones que son excesivamente ritualistas, excesivamente formalistas, en el marco de dotarle mayor vigencia al principio pro actione y prescindir de cuestiones de estas características hacia la búsqueda precisamente de consolidar el valor justicia. Estos dos principios pues consolidan la seguridad jurídica y luego vienen a contribuir en esa búsqueda de generar una eficacia judicial. Tenemos el principio dispositivo y la verdad material. El principio dispositivo, pues el proceso inicia por iniciativa de una de las partes y pues dentro de ese marco y ese ejercicio, una parte contendiente demanda a la otra, el juez tiene esa obligación de buscar la verdad real, la verdad material, pero obviamente con todas sus diferencias que puedan existir con relación a la aplicación de este principio de verdad material, como nos los va a explicar el doctor Fernando Escobar la jornada de mañana, pues muchas veces este principio de búsqueda de verdad material ha generado muchos problemas porque hay una suerte de subjetivismo que está influyendo en las decisiones de los jueces y no está permitiendo muchas veces generar la administración en el marco estricto también del principio de igualdad. Entonces, tanto el ámbito dispositivo y la verdad material, lo que se necesita y precisa es buscar un equilibrio entre esta autonomía que tiene el juez para promover la justicia material. El principio de celeridad, como les decía, lo vamos a encontrar en todos los ámbitos en el derecho procesal boliviano, porque estamos atosigados de causas y pues considera el legislador que instituyendo principios de esta característica, pues va a generar una suerte de obligación en los jueces de apurarse en la resolución. Es un buen principio, se considera que debe generarse a partir de un proceso rápido y sin dilaciones indebidas, y ha contribuido mucho. ¿En qué sentido? En el sentido de que los jueces tengan la posibilidad de generar el rechazo de algunos incidentes o cuestiones accesorias al proceso que no tienen otro fin que dilatar el mismo. El proceso, un proceso civil cualquiera en Bolivia duraba antes hasta 10 años. Hoy por lo menos se está reduciendo a la mitad y si no es un poco menos, a partir precisamente del desarrollo y la implementación de todos estos principios. Entonces, hoy en día el juez tiene una facultad también de aplicar el principio de concentración y él puede en menos actos pues desarrollar más acciones, como decimos comúnmente, ¿no? Buscando precisamente la
eficiencia. Entonces puede concentrar en una sola audiencia varias actuaciones o actuados procesales precisamente para no generar la postergación de las mismas o generar una consecución de actos procesales que a la postre se puedan constituir en absolutamente dilatorias. Y tiene una facultad de que cuando encuentra un aspecto que puede generar una nulidad y que más adelante va a ser mucho más pernicioso tener que anular un proceso, retrocediendo 3 años de, proceso, de contienda, pues tiene la posibilidad de aplicar un principio de saneamiento, que es la corrección de los defectos que encuentra que no sean de fondo y que puedan generar a partir de esa corrección, pues avanzar en el proceso sin este vicio que luego podría considerarse ya de fondo y promover precisamente el incumplimiento del principio de celeridad. Las actuaciones se deben llevar adelante con absoluta publicidad. Nosotros tenemos por mandato constitucional el control social, que se hace o se lleva adelante por organizaciones que están, organizaciones civiles que se organizan precisamente para generar una especie de veeduría en los procesos judiciales y pues hacen seguimiento a los casos de algunos sectores. Entonces el control social viene a también contribuir a la consolidación del principio de publicidad y también tenemos las rendiciones públicas de cuentas. Los jueces tienen que elevar informes cada cierto tiempo al Consejo de la Magistratura, que es el que luego da a conocer todas las estadísticas y pues cómo ha ido avanzando un proceso. Entonces son públicas precisamente para obligar de una u otra forma al juez que tenga una carga más que le motive para desarrollar sus acciones y actividades judiciales con mayor prontitud, con mayor celeridad. Por supuesto, esto se encuentra reforzado por el principio de transparencia, que no debe dar cualquier tipo de información, sino información útil, información veraz, a los fines de que se pueda establecer con la claridad de esta información y con su accesibilidad, que realmente es un juez que de las causas que le ingresan, pues está resolviendo en términos de corto tiempo la mayor cantidad posible y por supuesto lo que se busca es también que tengan las resoluciones calidad, no solamente cantidad. Y allí viene el principio de igualdad que va a generar también siempre este equilibrio que pueda existir entre las partes. Y un principio muy complejo que tienen que observar también los jueces al momento de administrar justicia es el de interculturalidad. Bolivia, como les decía, es un estado plurinacional de derecho, donde se integran muchas culturas, tenemos muchos pueblos, tenemos indígenas, tenemos originarios, tenemos campesinos, y pues la Constitución establece que la jurisdicción indígena, originaria, campesina en Bolivia tiene igual jerarquía que la justicia ordinaria y la justicia formal. Entonces, imagínense ustedes, los jueces tienen que partir para administrar justicia en casos donde están pueblos indígenas con un enfoque intercultural. Y eso es respetando la diversidad cultural y por supuesto sus sistemas jurídicos, porque ellos también tienen sus propios sistemas jurídicos. Y la probidad, que sabemos que es un principio básico, fundamental, elemental, que parte de la buena fe, la ética procesal en el marco del ejercicio del desarrollo del proceso civil. Fíjense ustedes ahora en el marco del proceso penal, pues en nuestro proceso penal desde 1999 y su entrada en vigencia el 2001, el Código Procesal de Procedimiento Penal es un modelo acusatorio, garantista, que protege al imputado frente al poder punitivo del Estado y pues vamos a encontrar principios similares al ámbito civil, el del juez natural, el debido proceso, la presunción de inocencia, el principio de contradicción que permite refutar, controvertir las pruebas, tenemos también el principio de publicidad, la oralidad que viene, que pues fue el efecto que generó la implementación de la oralidad en el marco del proceso penal, permitió también recogerla al proceso civil. Tenemos el non bis in idem, ahí puede ser procesado o juzgado por 2 veces por el mismo hecho, el principio de defensa y celeridad, y pues llegamos a la justicia constitucional. Nosotros tenemos un control concentrado de constitucionalidad que se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y luego tenemos la
el Tribunal Supremo de Justicia, que es el tribunal de máxima instancia en el ámbito de justicia ordinaria. Aquí prácticamente están fusionadas las dos funciones, en cambio ya tenemos dos estamentos, dos órganos. Por un lado el Tribunal Constitucional Plurinacional y por otro la Corte Suprema de Justicia. Y se desarrolla a partir de un código procesal constitucional, igual que sucede en el caso del Perú. Es este código el que regula los procesos constitucionales y tiene una finalidad directa de pues, promover la protección directa y efectiva de los derechos humanos. Porque el Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano ejerce este control de constitucionalidad en tres ámbitos. Uno, en el ámbito estricto del control normativo de constitucionalidad, esto es cuando se considera que cualquier norma jurídica contraviene la constitución política del Estado, la misma a través de las acciones establecidas por normas son sometidas a control ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y si el tribunal encuentra que las mismas se contraponen a la Constitución, pues declara la inconstitucionalidad y las expulsa del ordenamiento jurídico y pues no existen más. Pero también el tribunal desarrolla control tutelar. ¿Qué quiere decir? Que pues vela por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. Conoce en grado de revisión, como se tiene aquí en México, la acción de amparo. ¿No? Nosotros tenemos 5 acciones de defensa, una acción de amparo constitucional, una acción de libertad, que es lo que se conoce como el habeas corpus, una acción de protección de privacidad, que es lo que conocemos como el habeas data, tenemos una acción popular que es para los derechos difusos y colectivos y una acción de protección una acción de cumplimiento que si bien no tutela de manera directa derechos, la misma está instituida para promover el cumplimiento de las acciones positivas que están contempladas en la Constitución política del Estado, para que el Estado cumpla lo que la Constitución le ordena que tenga que hacer. Si la Constitución dice que se debe de proveer desayuno escolar a todos los niños y hay una omisión de una autoridad del Estado plurinacional en hacerlo, pues entonces se presenta una acción de cumplimiento. La misma obliga a que se cumpla con el deber que está siendo omitido. Entonces tenemos este ámbito de control tutelar, que también lo ejerce el Tribunal Constitucional, y el ámbito competencial, porque como les mencioné que tenemos una justicia indígena originaria campesina, al mismo nivel y con la misma jerarquía que la justicia formal y ordinaria, podrán imaginarse la cantidad de conflictos en un Estado plurinacional que existe entre estas justicias o incluso la justicia agroambiental. Entonces el tribunal es la institución que tiene que velar porque todo se lleve adelante pues en paz y en armonía, y para ello precisamente aplica todos los principios que también están explícitamente desarrollados en el Código Procesal Constitucional, como el principio de conservación de la norma, que si el tribunal encuentra que a través de la interpretación que ejerza desde y conforme a la Constitución puede salvar una norma, pues no la expulsan de manera directa, porque una norma expulsada, pues el procedimiento legislativo en Bolivia es muy tedioso y puede tomar mucho tiempo y dejarnos sin esa norma. La dirección del proceso muy similar a la que les mencionaba en el ámbito civil, el impulso de oficio, tratándose de derechos humanos, de control de constitucionalidad, más aún importante, por supuesto también la celeridad y el informalismo. También se contempla en el principio de concentración audiencias únicas, breves, sin ningún cuarto intermedio, no puede suspenderse por ningún motivo. Las decisiones tienen que ser adecuadamente motivadas, fundadas, pero además tienen que comprenderse efectiva y materialmente, con un lenguaje claro y sencillo, que pueda resultar entendible no solamente para los abogados, las abogadas, sino sobre todo para las partes. Entonces, ya para finalizar, podemos observar que en el derecho procesal boliviano, pues tenemos principios comunes que se pueden aplicar a todas estas jurisdicciones: legalidad, celeridad, publicidad, contradicción, igualdad procesal, dirección judicial, defensa, probidad, verdad material, y tenemos algunos que son distintivos y pues son propios precisamente a la naturaleza de las materias o las disciplinas que hemos escogido para analizar sus normas o sus códigos procesales. Al final del día, pues tenemos una unidad de sistema procesal, así aunque resulte disperso, y pues se debate también que se pueda copiar el modelo colombiano, que tiene pues un código único de procedimientos, ¿no? Para que los mismos sean aplicables,
para buscar una norma que resulte mayormente efectiva que lo que hemos desarrollado o lo que tenemos, pero pues con la introducción de los mismos hemos tenido algunos resultados que están ayudando a disminuir la carga procesal, generar mayor transparencia, pero pues ustedes comprenderán, siempre es difícil luchar contra algunos aspectos que ya a veces salen del marco estrictamente jurídico que involucra a una contienda o a un conflicto judicial, como la corrupción, por ejemplo. Entonces, nuestros principios no son simplemente algunas cuestiones que queden como mera declaraciones, sino se constituyen en cimientos éticos y funcionales de nuestra justicia, y pues buscamos que garanticen procesos justos, transparentes y humanos. Espero no haber abusado mucho del tiempo, entonces les agradezco por su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Paul Enrique Franco Zamora. Es realmente interesante saber que en Bolivia también pues tenemos similitudes, grandes similitudes con el derecho mexicano, y pues solamente felicitarle por su valiosa disertación. Muchas gracias. Vamos a invitar, continuando con las jornadas, al doctor Wisman Díaz Castillo, también del país, de nuestro hermano país, hermano latinoamericano de Colombia. El tema que nos va a compartir el doctor Wisman es la reparación como elemento dentro de la responsabilidad civil extracontractual. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio. De una forma inicial, pues agradecer a la mesa que muy amablemente hizo la instalación previamente. Para mí, como profesor visitante, es un honor recibir este espacio académico. Nuevamente resaltar el inmenso agradecimiento que tengo con todos mis maestros, el doctor Hugo Carrasco, el doctor Alfonso Martínez Lascano, el doctor Paul, el doctor Patricio, todos ellos en algún momento, así como ustedes, yo los veía siendo estudiante. Entonces, para mí siempre es muy grato poder ya tener un espacio ya como profesor y acompañarlos. Bien, en ese orden de ideas, quiero traer como tema para nosotros la reparación integral en procesos de responsabilidad civil extracontractual como tal. Pero antes quiero que tengamos un punto de partida que para mí resulta fundamental en nuestra formación. Claro, ustedes, así como cada uno de nosotros, en algún momento nos preguntamos, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Escogí la mejor decisión posible o no? Y ahí la principal conclusión es que claramente ser abogado, ser licenciado en Derecho, pues es una de las mejores decisiones que uno puede tomar. Pero no solamente por un ego propio, sino por nuestra responsabilidad social. Y por eso les traigo a colación esta imagen. Como pueden ver, es una caja de herramientas. Y quiero que de forma interna se pregunten, ¿yo para qué utilizo una caja de herramientas? Pues cuando tengo un problema. No, voy a hacer una mudanza. En esa mudanza, entonces necesito desajustar los muebles y demás. Ahí necesito una caja de herramientas. Entonces yo les quiero dejar en un primer momento que pensemos al derecho justamente como eso, como una caja de herramientas. Entonces ustedes dirán, ¿por qué? Claro, tenemos un contenido dogmático muy fuerte que estoy seguro que en sus aulas con sus diferentes profesores, con el doctor Hugo, con el doctor Alfonso, han podido disertar de múltiples autores, Kelsen, Habermas, todos los autores que uno quiera de la parte dogmática y que es muy importante saberla. Pero hoy en día estamos ante una sociedad que cambia de la nada en un momento muy corto. Tan solo piensen cuántas veces han tenido que ayudar a sus papás para que puedan conectar una llamada. ¿Por qué? Porque cuando sus papás se comunicaban era por un teléfono, no sé si aquí en México estaba el de rueditas, que uno le hacía así y ahí se podía comunicar. Ahora se puede en videollamada. Y cosas tan pequeñas han tenido cambios tan radicales que uno se pregunta, oiga, ¿el derecho está
presente para esos cambios? ¿Respondimos para estas dinámicas? Y la respuesta tiene que ser que sí. ¿Por qué? Porque el derecho no es estático. Claro, en cada uno de nuestros ordenamientos podemos tener unos procedimientos claros, establecidos para proferir leyes y se pueden demorar. Obviamente, pues voy a hablar del caso que conozco, que es Colombia, que en temas, por ejemplo, de el aborto, otros temas, pues no ha tenido una ley como tal, sino ha sido netamente la jurisprudencia. ¿Y por qué quiero comenzar con eso? Para que veamos que son estos espacios los que les dan el dinamismo al derecho. Ustedes que se están formando, están aprendiendo de grandes maestros como el doctor Paul que me procedió y los que van a tener a continuación, que son muy grandes maestros y doctores. ¿Para qué? Para que ustedes se alimenten de información y esta información y este conocimiento les sea de utilidad en su proceso formativo. Por eso quiero que tengamos siempre presente que el derecho es una caja de herramientas, que cuando ustedes tengan problemas, les lleguen clientes o ya en su rol profesional, ustedes puedan darse cuenta de que en la ley no está sola la solución del derecho, también está en la jurisprudencia. Y algo muy interesante, también está en el estándar interamericano. Muy amablemente, mi precedente mencionó un poco al respecto y cómo hoy en día la convención incluso nos da insumos para entender que esta cajita, esta caja de herramientas, la vamos a construir a partir de fuentes legales, jurisprudenciales, constitucionales, pero también convencionales. Con ese punto de partida o con esa alusión, no importa en cuál rama estemos del derecho, no importa si estemos en temas civiles, laborales, estemos en temas penales. Hay un elemento que está presente absolutamente en todos los procesos, en todas las ramas del derecho, y es la dignidad. La dignidad es nuestro motor para poder presentar soluciones jurídicas. Esa es nuestra guía. No nos interesa si es un nivel constitucional, no nos interesa si es un nivel convencional. La norma que deben aplicar los operadores judiciales es la norma que favorezca en mejor medida a quién, la dignidad de esas partes que sin un conocimiento previo llegan a ese operador judicial buscando algo que buscamos siempre en la sociedad, que nos den justicia. Bien lo decía Aristóteles, dar a cada quien lo que le corresponda. Y eso es lo que hacen los operadores judiciales cuando establecen sentencia. Pero que tenemos que tener un humanismo al entender que somos nosotros los que tenemos el conocimiento de la ley, que podemos tener estos términos, estas figuras, estos principios. Pero es el ciudadano la parte que con el desconocimiento llega a ustedes para que ustedes, como el dios Hermes, les interprete ese gran deber ser. ¿Y eso por qué lo recalco así? Porque de pronto nosotros estamos muy tranquilos en la medida que tenemos conocimiento, pero el miedo y la zozobra que da el desconocimiento no tiene proporciones como tal. Y por eso nosotros debemos dar todas las herramientas que el derecho nos da para ofrecerles esa tranquilidad a esas partes. Claro, no estoy diciendo que a todos le vamos a dar todo lo que quieran. Vivimos en sociedad, pero sí tenemos un criterio de análisis como tal. Entonces, bajo esa premisa, quiero que empecemos a revisar cuál es la propuesta que les traigo el día de hoy. Ustedes dirán, todo eso fue introducción y hasta ahora nos vas a contar qué quieres decir. No, no es una introducción, es un punto de partida, que quiero que ustedes lo tengan presente, futuros licenciados. Esto es fundamental. Si nosotros no creemos en las futuras generaciones, no estamos haciendo nada como profesores. Por eso es que generamos este tipo de eventos para ustedes. Entonces, yo quiero comenzar para establecer mi propuesta, y mi propuesta de investigación en este caso es ver cómo implementar medidas de reparación de carácter no pecuniario en procesos de responsabilidad civil se puede convertir en una herramienta que genere espacios de convivencia. Si ustedes se han podido evidenciar y analizamos los diferentes asuntos de la rama civil, ¿qué vamos a encontrar? Es lo más cotidiano. Entonces vamos a encontrar temas familiares, temas comerciales, temas de arriendo, contratos, el pan de cada día. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué sucede después de que esa parte llega ante un problema al respecto? Entonces, ¿qué sucede con un grupo de hermanos que ante la sucesión por la muerte de unos padres
entonces llegan a solicitar su sucesión. El mejor y el espacio ideal que esperamos es que compartan entre ellos, felices todos, y de esa forma, pues, la siguiente novena le decimos en mi tierra, esas fiestas familiares, pues, puedan compartir. Pero ¿qué vamos a concluir? Como dicen los memes, pues empiezan a pelear por los terrenos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista que más allá de que el operador judicial profiera una sentencia en derecho, también necesitamos que permita mantener la convivencia social. Y es lo que quiero presentarles en este caso. Quiero manifestar cómo podemos tomar ciertas medidas de carácter, en mayoría de ellas no pecuniarias, en favor de ¿qué? De consolidar una adecuada reparación. Pero ¿por qué vamos a hablar de reparación? Nosotros hablamos de reparación cuando estamos ante la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque nosotros estamos en un escenario del deber ser. Cuando hablamos de un escenario del deber ser, es que la ley dice, oiga, yo pienso que cada uno de los individuos de esta sociedad va a procurar hacer lo que debe hacer y no nos ponen problemas. Pero ¿qué es lo que va a haber? Un despacho todos los días. Cómo cada individuo desconoce la ley y empieza a tomar actitudes que no corresponden. Y muchas veces esas conductas que realizan esos individuos terminan afectando al otro. Y aquí un poco, pues sí lo quiero mencionar porque quería aprovechar este espacio para decirlo, pues aquí un poco recordamos lo que Benito Juárez, el presidente mexicano, nos ha manifestado. Así como entre las naciones, en los individuos, el respeto del derecho ajeno es la paz. Sé que no lo dije textual, es parafraseo, pero es la forma de ver por qué estamos hablando de responsabilidad. Porque si una conducta, o sea, la acción o la omisión que yo realizo afecta a otro, ya sea por unas cláusulas contractuales o no, impactan al otro. Y en mi tierra utilizamos una frase un poco coloquial que lleva justamente a entender cuál es nuestra propuesta. Nosotros tenemos una frase que se llama llórelo. Entonces, cuando hay una conducta que genera este daño, la respuesta debe ser llórelo, o sea, es una alusión a ya no tienes nada que hacer, no puedes hacer nada. No, la respuesta es no. Si suceden estos elementos, que hay una conducta, sea acción o omisión, por o sin contrato, que genera ante otra persona un daño sobre los cuales se puede establecer unos perjuicios y hay un nexo causal entre esa conducta y ese daño, estamos hablando de responsabilidad. Y la persona que termina siendo afectada tiene todo el derecho de exigir ¿qué? Su reparación. Ahora, el punto, y por eso es mi investigación, lo que yo quiero plantear son escenarios que permitan continuar con la convivencia. Entonces, si yo estoy en mi colonia y estoy construyendo y afecto al vecino, ya me genera un problema que va incluso a heredarse entre los diferentes generaciones. Y la idea no es eso. La idea es que podamos hacer uso de un sinnúmero de medidas de reparación que nos ofrece el estándar interamericano para justamente generar reparaciones de naturaleza no pecuniaria y pecuniaria, un poquito de reparación integral en este tipo de escenarios y así lograr ¿qué? Mantener la convivencia. Porque es que el deber ser de las interacciones es que cada uno pueda hacer, lo dice la Corte Constitucional Colombiana, su plan de vida a favor de unos u otros, sin que afectemos a los demás. Y aquí quiero preguntar cómo vamos de tiempo. Le faltan como 10 minutos. 10 minutos, perfecto, gracias. Es que no quiero quedar sin ideas, sin cortar ideas. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué debemos tener presente? Entonces, ante una conducta, ya sea en un marco contractual o no, y esta genera un daño del cual es atribuible un perjuicio y hay un nexo causal sobre esta, pues estamos ante la responsabilidad. Y quiero reforzar un poco la necesidad de un nexo causal. Entonces, el nexo causal lo que me implica es que si yo hago una sustracción hipotética de la conducta
ante el escenario que estoy analizando y sus efectos dejan de ser aquellos, ¿qué es lo que voy a encontrar? Que no hay nexo causal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy tarde para mi clase, voy a tomar la estación de metro y voy a coger la combi. Entonces, si me despierto tarde y llego tarde, el nexo causal está. ¿Por qué? Tú hiciste que no pudieras tomar el transporte para llegar. Pero lo que encontramos es que te levantas temprano, haces todo e igual llegas tarde. Ahí ya empezamos a decir, ¿te despertaste temprano no impacta en que llegues tarde? Tocaría mirar los otros factores. Y ese es el análisis que uno debe desarrollar buscando consolidar como tal qué elementos. Saber si la conducta de ese individuo afecta o no a los demás. Y eso es el nexo causal. Y es lo que nosotros vamos a probar en el procedimiento civil como tal. Les voy a contar el caso colombiano para que ustedes hagan una analogía, un tipo de derecho comparando. ¿Cómo es el proceso de responsabilidad civil contractual y extracontractual en Colombia? Nosotros lo denominamos como un proceso declarativo, porque no hay una obligación ya consolidada como tal. Lo que encontramos es una expectativa. ¿Listo? Entonces, como estoy buscando una expectativa, ¿qué le voy a pedir al operador judicial? Señor juez, le decimos en Colombia. Perdón, el señor. En el caso de este caso, quiero una sentencia que diga que Pepito Pérez hizo una conducta que por nexo causal me afectó como persona y me generó un daño del cual yo puedo solicitar perjuicios. ¿Listo? Eso es lo que yo pido en el proceso. Es un proceso declarativo que nosotros tuvimos una reforma en el 2012 para generar una plena oralidad. Los únicos escritos en estos procesos son la primera parte, que es la demanda, la notificación, reforma de la demanda, contestación, y luego ya todo puede desarrollarse en una misma audiencia o en dos, dependiendo del acervo probatorio. Entonces aquí vamos a ver varios puntos importantes. ¿Yo qué necesito demostrar porque el punto último es la reparación, que es mi objeto de investigación que les estoy proponiendo? ¿Yo qué tengo que probar ante el juez en estos casos? Entonces, el juez no conoce los hechos. Como el juez no conoce los hechos, ¿qué toca hacer? Decirle, señor operador judicial, le voy a demostrar que los hechos existieron. Entonces, ¿yo qué debo demostrar? Que la conducta se realizó, sea por testimonio, sea por documentos, sin problema. Ya demostré la conducta. Ahora, ¿qué tengo que demostrar? Si existe o no un daño. Entonces, yo tengo que hacer un acervo probatorio que me permita decir, oiga, es que porque mi ex me bloqueó mi cuenta de Netflix, entonces no pude ver una serie y me quedé atrasado. Obvio, no es un ejemplo de la vida real, sino es para que no se me duerma. Entonces, el daño ahora sí, estoy construyendo, estoy en la colonia, mi vecino decidió construir, yo estoy feliz viendo ahora sí la serie, pero lo que encuentro es que cae un ladrillo encima de mi techo y lo rompió. ¿Por qué? Porque mi vecino está construyendo. Ahí ya estamos viendo que hay un daño. Entonces, ¿qué debo mostrar? Que se presentó el daño, sea por una figura que nosotros llamamos peritaje, testimonios o documentos, como deseen, y ya demostré el daño. Algo muy importante, los perjuicios. Yo debo demostrar, en el caso colombiano, que ese daño se representa en dinero o en una afectación. Y nosotros tenemos figuras que se llaman daño emergente, lucro cesante, daño moral, como tal, un sinnúmero que yo debo hacer, ¿qué? Demostrarlo. Entonces, si ustedes miran, ¿qué debo hacer ante el operador judicial? Demostrar que la conducta se realizó, que se presentó un daño y que hay unos perjuicios. Y ahora lo interesante, el nexo causal. ¿Cómo lo debo demostrar? También lo debo hacer como pruebas, pero ustedes tienen que fortalecerse para decir, porque la conclusión y lo que tiene que hacer el operador judicial, recordemos que cuando vamos ante un juez, a él se le presume el velo de la ignorancia, por eso nuestra diosa Temis está ciega, porque no ve lo que dicen las partes. Entonces ustedes tienen que reforzar y decir, oiga, mire, si Pepito Pérez no hubiera construido en la casa, yo no tendría por qué ir a volver a poner techo en mi casa.
Esos son los puntos. ¿Listo? Eso es lo que yo empiezo a mostrar. Ahora ustedes dirán, bueno, profe, ¿y cuál es el aporte de su investigación? ¿Qué es lo que buscamos con su investigación? Pues lo que yo quiero demostrar es que después de surtidos todos estos elementos, después de surtidos estos elementos, ¿yo qué voy a encontrar? Que como afectado, agraviado, tengo la posibilidad de indemnización. Pero recuerden, yo quiero proponer algo que nos permita mantener la convivencia, que a pesar que pueda pasar lo que les estoy mencionando con el vecino, con cualquier tipo de responsabilidad extracontractual o contractual, se puedan mantener los escenarios de convivencia, que por lo menos exista el saldo. Para eso lo que yo sugiero es buscar que exista una reparación integral, no solamente establecida en términos pecuniarios, sino también en términos no pecuniarios, por ejemplo, mediante indemnizaciones, restitución, rehabilitación, satisfacción como tal, que son elementos que nos plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la compensación, garantías de no repetición y cualquier sinnúmero de elementos, como también puede ser unas disculpas públicas, cualquier otro elemento, ayudar a construir, dar un jornal, le decimos en mi tierra de trabajo, para estos elementos. Y con eso poder establecer que, claro, no podemos evitar la culpa, el dolo, la negligencia, porque somos seres humanos. Nuestra perfección está en nuestras imperfecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos hace ser humanos es que estamos susceptibles del error. Y eso puede pasar. Pero también como estamos susceptibles al error, también somos susceptibles de ser seres sociables, de convivir. Y lo que debemos buscar son medidas que justamente eso nos permitan convivir. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues ante escenarios donde veamos la responsabilidad civil, extracontractual o contractual, poder tomar todas estas series de medidas, tanto pecuniarias como no pecuniarias, más allá de, obviamente, el primer punto, que es que el agraviado tenga su restitución, también poder mantener lazos de convivencia. Entonces les dejo, espero principalmente haber dejado dudas, porque lo importante en estos escenarios es dudar. La duda nos llega al conocimiento, diría Descartes. Espero que tengan muchas dudas, que les haya interesado este tema, que les haya dado un poquito de conocimiento, una perspectiva muy colombiana sobre la responsabilidad. Muchísimas gracias. Espero haber respetado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Wisman. De verdad me hizo remontar muchísimo a mis clases de responsabilidad civil y espero que le pregunten mucho porque esta parte de la responsabilidad civil y me encantó la cajita de herramientas porque de eso se trata, de reparar. Y ya ustedes le preguntan, ¿qué va a reparar? ¿Sale? Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestras jornadas preparatorias del 8º Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional con otra ponencia magistral. Invitamos a la doctora Paola Andrea Urquijo Mancilla, de Colombia. Donde usted guste, doctora. Sí. Tiene 20 minutos para su disertación. Le pedimos al técnico cómo compartir pantalla. A ver si podemos estos.
Muy buenas tardes para todos. Mientras que nos hacen el favor aquí de ayudarnos con la presentación, les voy contando que recientemente, qué pena, recientemente en Colombia conmemoramos un hecho histórico dentro de nuestra historia contemporánea, un hecho que marcó un hito dentro de nuestra historia como tal y que nos afectó mucho, demostró la fragilidad también institucional frente a la violencia. El día de hoy les vengo a hablar sobre la toma del Palacio de Justicia y, más importante aún, sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a este incidente. Específicamente se llama el caso Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia versus Colombia. Para empezar, antes de hablarles un poco de los hechos, es importante que hablemos sobre como tal cuál era el contexto, cuáles eran las partes, etcétera. Las partes involucradas dentro de este conflicto fueron el M-19 y el entonces presidente Belisario Betancur. El M-19 básicamente era un grupo insurgente que nació en 1970, tras y llamado así, por cierto, por el movimiento 19 de abril, que fue la fecha en la que ocurrieron las elecciones presidenciales en su momento, elecciones que fueron supuestamente, se dio un fraude electoral en su momento y se nombró como ganador. Gracias. Muchas gracias. Y se nombró como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre su candidato contrincante, que era Gustavo Rojas Pinilla. A partir de ese momento, el M-19 se convierte en un protagonista de varias acciones, tanto armadas, políticas y simbólicas, de gran importancia y controversia dentro de nuestro país. Para nombrar apenas algunas de ellas, tenemos, por ejemplo, el robo de la espada de Simón Bolívar y también la toma de la Embajada de Santo Domingo. Por otro lado, tenemos también al presidente Belisario Betancur, una persona que nació en Amagá, Antioquia, era miembro del Partido Conservador, un fiel seguidor de las ideas de ultraderecha y anticomunistas. Teniendo claro esto, ahora hablemos un poquito del concepto, del contexto previo antes de la toma. Es importante recordar que en 1894, el grupo de Belisario Betancur había realizado y ordenado un cese al fuego entre el M-19 y ellos para iniciar unos diálogos de paz. Sin embargo, un año posterior, en 1985, el M-19 acusa al entonces presidente de romper el cese al fuego y ordenar una serie de ataques a sus campamentos mientras que fingía dialogar. En ese mismo año, en el 85, también se encontraba en revisión de la Corte Suprema de Justicia el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Y por este motivo, muchos magistrados habían indicado que estaban recibiendo amenazas de muerte. Ya un poco con este contexto un poco más general, podemos hablar y entrar en materia explicando que la toma del Palacio de Justicia se dio como tal entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. Se cree que participaron aproximadamente 35 guerrilleros, entre ellos unos 25 hombres y 10 mujeres, iniciando el 6 de noviembre a las 11 de la mañana, cuando ingresaron una serie de 7 personas pertenecientes justamente al M-19, vestidas como civiles, y se organizaron en diferentes sectores del Palacio de Justicia. Asimismo, ingresaron 3 camionetas que llevaban un total de 25 guerrilleros al sótano del Palacio de la Justicia, y es ahí donde prendieron fuego de manera indiscriminada. En este espacio es donde se da el primer enfrentamiento entre las guerrillas y el esquema de seguridad de los magistrados que se encontraban presentes para ese momento en el lugar. De manera paralela, mientras que las 7 personas que ingresaron inicialmente escuchan esas balas, desenfunden inmediatamente sus armas y declaran oficialmente la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, tomando como rehenes a todas las personas que se encontraban ubicadas dentro del palacio en ese momento. Se cree, a pesar de que no se tiene certeza de cuántas personas eran, se cree que fue un aproximado de 325 personas. Ante toda esta situación, finalmente el presidente Belisario decide reunirse con sus ministros y expresidentes para validar
cómo abordar la situación como tal. Al final decide no negociar con el grupo insurgente, pero por supuesto procurar por la vida de estos rehenes y también por la integridad del palacio. Es así como sobre la 1 de la tarde inicia oficialmente el proceso de la retoma del Palacio de Justicia. Comienza principalmente con el ingreso de varios camiones y de varios tanques al sótano del Palacio de la Justicia, donde tienen un primer gran enfrentamiento entre los militares y las guerrillas básicamente. Según los registros, este fue uno de los enfrentamientos más sangrientos, donde existieron más bajas por parte de ambos lados y donde aparte del uso de armas como tal, también se utilizaron materiales explosivos y es por esto que en ese espacio se da el primer incendio del Palacio de Justicia. De forma paralela, otro grupo de tanques ingresaron a la entrada del Palacio de Justicia, la entrada principal, junto con unos escuadrones tanto de policías como soldados, y acompañados de 3 helicópteros que estaban sobrevolando la zona. Es así que ante toda la presión por parte del gobierno, finalmente el M-19 permite la salida de algunos de los rehenes que se encontraban bajo su custodia. Inicialmente las mujeres, posteriormente hombres heridos y así consecutivamente iban liberando algunas personas. Pero este proceso se frenó dado que a las 5 de la tarde las Fuerzas Armadas lograron tumbar una puerta de acero que se encontraba en la azotea del Palacio de Justicia. Ingresan por ahí, bajan al 4º piso y es en este punto, en este piso, donde tienen un gran enfrentamiento nuevamente entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas. Este enfrentamiento duró aproximadamente desde las 5 de la tarde, que fue cuando lograron ingresar, hasta las 2 de la mañana del día siguiente, cerca de 9 horas de enfrentamiento. Uno de los enfrentamientos nuevamente más sangrientos, donde existieron muchas bajas por ambos lados, y no solamente de los grupos, sino también de los rehenes que se encontraban ubicados en este lugar. Los rehenes, justamente en busca de un lugar para resguardarse y de huir de la situación, se escondieron en los entrepisos, en los baños que quedan en los entrepisos. Uno entre el piso 3 y 4 y otro entre el piso 1 y 2. Es así como tipo 9 de la mañana del 7 de noviembre, el presidente Belisario Betancur sale a los medios de comunicación indicando que el palacio ya se encuentra controlado y el grupo insurgente ya es muy menor. Una vez el presidente termina su comunicado, inmediatamente se escucha una fuerte explosión dentro de las paredes de uno de los baños donde justamente se encontraban resguardados estos rehenes. Finalmente se descubre que una pared explota y eso da inicio a un tercer y último enfrentamiento entre las guerrillas y justamente las fuerzas militares, que nuevamente lleva con la vida no solamente de ambos grupos, sino también de todos los rehenes que se encontraban escondidos en ese lugar para su momento. Es así como finaliza la toma y la retoma del Palacio de Justicia, pero en este punto es importante aclarar que aproximadamente se considera que dentro de los baños existían 60 personas resguardadas y más o menos 10 guerrilleros. Y las personas, los rehenes que no murieron a causa de los enfrentamientos armados entre ambas partes, se cree que murieron calcinadas por los incendios que también se provocaron dentro del palacio. El mayor y más importante es un incendio que acabó con casi toda la estructura del mismo. Ya que tenemos un poco más clara la situación que ocurrió dentro del Palacio de Justicia para la toma y retoma, es importante que hablemos qué ocurrió afuera. Y para esto yo tengo un pequeño mapa. Eso. Okay. ¿Qué ocurrió afuera? Las fuerzas militares se tomaron como un centro de operaciones una casa que se llama Casa Museo del Florero de Llorente. Básicamente es un hecho que ocurrió en el marco de la independencia del 20 de julio y justamente queda, para yo mostrarles, queda acá. Y el palacio queda aproximadamente allá, queda diagonal, apenas a 2 minutos caminando. Y esta ubicación es estratégica porque le permitió a las Fuerzas Armadas, cuando el día 6 de noviembre, como les comentaba, que alcanzaron a salir algunos rehenes, a hacer los registros correspondientes y también hacer unos interrogatorios sobre qué estaba sucediendo para su momento dentro del palacio.
Es así como la mayoría de los rehenes, cuando lograron salir, se les permitió volver a sus casas, se les llevaba a centros hospitalarios, etcétera. Sin embargo, había un grupo de rehenes especiales, llamado justamente así, los especiales, que eran trasladados directamente a la casa de Llorente, al centro de operaciones, para ser interrogados, dado que se creía que tenían algún tipo de conexión con el M-19 y habían sido colaboradores dentro del proceso de la toma del palacio. Cuando eran interrogados en este lugar, eran trasladados directamente, posteriormente, a la Escuela de Caballería, que también pertenece a a las Fuerzas Armadas. En estos dos espacios es donde se generan unos casos, un total de 12 casos de desapariciones de personas, y se reportan 4 casos de torturas y tratos crueles e inhumanos. De esas 12 desapariciones, actualmente solo se sabe de una, el paradero de un magistrado auxiliar que finalmente fue encontrado muerto dentro de la sala de los guerrilleros de medicina legal. De las otras 11 personas, se sabe que 8 pertenecían a la cafetería, eran trabajadores de la cafetería, y justamente es importante aclarar que la cafetería fue el primer lugar que se tomó el M-19 en el Palacio de Justicia. Entre esas personas estaba el administrador del sitio, la cajera, el chef, el auxiliar de cocina y 2 de los meseros, adicional a una proveedora de productos que vendían en este lugar. De los demás desaparecidos, sabemos que 2 de ellos eran visitantes, y un caso muy particular de una guerrillera que durante el proceso de la retoma del Palacio de Justicia se esconde dentro de los baños junto con los rehenes, y cuando existió la salida del 6 de noviembre se viste como civil y sale con ellos. Sin embargo, afuera los rehenes la identifican como parte del M-19 y es capturada por las fuerzas militares. Adicional a esto, a lo que nos referimos con los 4 casos registrados sobre las torturas y tratos crueles e inhumanos, sabemos que de esos habían 2 estudiantes de Derecho que estaban realizando una serie de actividades curriculares dentro de la instalación, un colaborador de comunicaciones del Palacio y un caso particular de una persona que no se encontraba en el lugar de los hechos al momento de la toma, sino que se encontraba trasladándose en un bus junto con unos compañeros y en un retén de Zipaquirá, esto es aledaño a Bogotá, en el que estaba saliendo, le hacen un retén, lo detienen y hacen un registro común, un registro de rutina, tanto a él como al camión, y en este camión donde encuentran armas. Al encontrar armas, lo acusan directamente de colaborar con el M-19 y de ser parte de toda la toma del Palacio de Justicia. Por eso es llevado a la Escuela de Caballería y posteriormente lo llevan a la cárcel de la Modelo. Son todos los familiares de estas víctimas quienes se presentaron directamente a la justicia interna para resolver y tener claridad de qué había sucedido, cuál era el paradero de sus familiares y también tener un resarcimiento. Sin embargo, al no tener ningún tipo de respuesta ni por parte de la fiscalía ni los medios correspondientes, presentan el caso directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante que recordemos que el proceso para que un trámite llegue a la Corte es que primero debe pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que este trámite lo vamos a presentar directamente en el año 1990. Recordemos que el hecho ocurrió en el 55, quiere decir 5 años posterior. La comisión empieza el caso, lo toma, hace las investigaciones correspondientes, reúne el acervo probatorio, etcétera, y como consecuencia, hasta el año 2012 expide un informe oficial en donde responsabiliza a Colombia por justamente los delitos de las desapariciones de 11 personas, la ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar, los 4 casos de torturas y tratos crueles e inhumanos, y por eso le remite directamente este informe a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que sea esta quien finalmente decida, responsabilice a Colombia por los delitos descritos y también la condene a una serie de medidas, pagos, etcétera, para resarcir a las víctimas, básicamente. Hasta el año 2014, o sea, 2 años después, la Corte Interamericana se pronuncia, efectivamente, para ser específicos, el 14 de noviembre del 2014, en donde señala que Colombia cuenta con la responsabilidad por los delitos descritos
y para su momento nos condenan a un pago de cerca de $1,100 estadounidenses. Más o menos en pesos colombianos hablamos de 4.150 pesos colombianos. Y otras medidas adicionales, como por ejemplo continuar con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de justamente pues los desaparecidos, realizar también una serie de investigaciones, también materiales, digamos, documentales, videos y demás para generar memoria, esclarecer la verdad y evitar la no repetición. Y esto es importante, en este punto es importante porque vemos cómo, a pesar de que esta sentencia se dio 29 años después de la toma del Palacio de Justicia, bastante tiempo, igualmente el papel del derecho internacional es fundamental para proteger los derechos de las personas que están lejos de tratar de socavar como tal la soberanía de los pueblos, sino que aporta esta facultad, digámoslo así, de defender estos derechos cuando el sistema interno, cuando la justicia interna ha fallado en esta labor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Paola. Realmente, si existe la justicia, esa sería una de las preguntas para todos y que se la responda la doctora. De hecho, se refirió mucho a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde también vincula a toda Latinoamérica, y uno de los aspectos fundamentales es que la reparación del Estado es algo tan interesante que, que sería muy bueno que le preguntaran a la doctora. Bueno, pues continuamos con las jornadas preparatorias del 8º Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y procedemos a invitar a la doctora Cristina Barón Hernández con su tema Justicia Digital. También de nuestro hermano país, Colombia. Le recuerdo, doctora, tiene 20 minutos para su exposición. Muy buenas tardes para todos, haciendo honor al tiempo. Voy iniciando mientras el doctor Wisman, apreciado colega, nos colabora con la presentación. Bien, hoy vengo a compartirles un tema dentro del ámbito jurídico y bastante actual que tenemos en Colombia y por supuesto a nivel mundial. Y es lo que denominamos la justicia digital. En el contexto colombiano, trasciende más allá de la incorporación de unas tecnologías y constituye una auténtica fundición entre la jurisdicción del Estado e implica integrar de manera estructural estas tecnologías de información y de comunicaciones a lo que es la gestión procesal en interacción con los usuarios del sistema y la toma de decisiones judiciales, siempre, por supuesto, dentro de la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Dentro de esta ponencia que voy a presentar, vamos a estar en torno de 5 puntos. El primero, esbozaré el itinerario normativo e institucional más relevante que tenemos en Colombia. La respuesta jurisprudencial, también resaltaré algunas jurisprudencias que han tenido mayor impacto en nuestro país.
En tercer lugar, haré referencia a la brecha digital. Dejaré en ustedes algunos interrogantes porque precisamente la academia debemos construir de manera conjunta. Y finalmente, algunas propuestas. Bien, en el plano normativo, tuvimos nosotros el decreto legislativo 806 del 2020, el cual surgió dentro de ese marco de estado de emergencia por el COVID que vivimos en el mundo. Este decreto introduce medidas para implementar lo que son las TIC dentro de todas las actuaciones judiciales y poder agilizar los procesos, e introdujo también lo que son los medios electrónicos para que fueran más utilizados. Ya previamente teníamos normativa que se aplicaba, por ejemplo, al derecho comercial, al comercio exterior, pero como tal dentro del desarrollo de tecnología para la impartición de justicia no se tenía. Después de o más bien dentro de este decreto, quiero también resaltar que fue muy importante porque se da una visión de la protección de los derechos, como obviamente lo que es el debido proceso, la publicidad, la igualdad procesal. Desde el punto de vista constitucional, se ejerció control a este decreto mediante la sentencia C-420 del 2020, en el cual precisamente se dio un reconocimiento a esa finalidad legítima de garantizar el acceso a la justicia en un medio en el cual vivíamos de restricción física. Pero también fijó algunos límites, dentro de ellos lo que tiene que ver con la virtualidad, que debía acoplarse a la protección de derechos fundamentales, y también procurar darle continuidad a todo el Poder Judicial para en tanto el servicio y garantías procesales que atravesamos en ese momento con el COVID. Desde el punto de vista dogmático, esta sentencia fue muy importante porque logra articular 3 dimensiones. La primera, en cuanto a la legitimidad del uso de la tecnología. Segundo lugar, los límites constitucionales que da. Y en tercer lugar, preservar lo que es el debido proceso. Esta sentencia también representa un acto fundacional del paradigma constitucional de la justicia digital en Colombia. Por otra parte, también tenemos el decreto 2013 del año 2022 que estableció una vigencia indefinida a este decreto del año 2020 y adopta unas medidas para lograr implementar todas estas herramientas dentro de las actuaciones judiciales. La ley 2013 lo que logra es o dispone allí que se utilicen tecnologías de la información y comunicación y reitera lo que ya dice en el decreto, y es que se den trámites ágiles a los procesos judiciales, siempre amparando los derechos fundamentales. Dentro de esta ley operan nuestra jurisdicción ordinaria o toda la rama judicial, jurisdicción ordinaria, todo lo que Consejo Superior de la Judicatura, Consejo de Estado, Corte Constitucional y por supuesto todas las entidades desde la más alta que acabo de nombrar, las máximas cortes a nivel de tribunal y la base que son los jueces, los juzgados. En el artículo 4 de la ley, de esta ley mencionada, se impone que cuando no se tenga, por ejemplo, acceso al expediente físico en la sede judicial, tanto la autoridad judicial como los demás sujetos procesales deben colaborar proporcionando cualquier medio de pieza procesal que garantice el debido proceso. Las implicaciones para el derecho procesal. Vale, muchas gracias. 10 minutos. Voy a acelerar. Dentro de estas implicaciones para el derecho procesal y la dogmática jurídica, hay algunos aspectos relevantes que quiero poner en conocimiento. Lo primero, por supuesto, lo que fue la virtualización de las audiencias y las actuaciones, donde el servicio judicial debe permitir que los
sujetos procesales hagan uso de estos medios tecnológicos para todas las actuaciones procesales. Y siempre esto planteó más bien una necesidad de darle una reinterpretación a los principios tradicionales de lo que es la inmediación, la contradicción y la publicidad ahora en entornos digitales. Un segundo punto también está lo que es el expediente digital y las notificaciones electrónicas, en el cual la norma dispone que el expediente puede tramitarse a través de los medios digitales en formatos digitales que la rama judicial se permitió construir y facilitar para darle mayor facilidad al acceso a la justicia. También busca que haya una igualdad material y una reducción de esa brecha tecnológica, que creo que este es un punto que nos daría para debatir y también que va a tomar bastantes años para poder reducir esa brecha. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que no solamente en mi país, sino a nivel de Latinoamérica, el acceso a medios de tecnología, medios de comunicación, pues es bastante restringido. Eso por una parte. También debemos ver la brecha digital, no exclusivamente en cuanto a acceso a medios tecnológicos, sino también que lo debemos analizar, y a ustedes, apreciados estudiantes, que debemos revisar nuestra formación como abogados en entornos en los cuales seamos abogados digitales. Pues seguramente de no tener esta formación se va a generar ya unas brechas por parte ya desde el ejercicio de nuestra profesión. Hay unos retos, por supuesto, que nos genera todo lo que es la justicia digital. En primer lugar, lastimosamente, si bien se ha hecho un ejercicio muy juicioso por parte de la rama judicial, se haya visto que hay una fragmentación institucional en materia de plataformas, de expedientes, lo cual ofrece o afecta lo que es la interoperabilidad de los sistemas y la igualdad en condiciones procesales. Otro punto, el que había mencionado, lo de la brecha, pero acá desde el punto de vista estructural, también que la transformación digital exige una nueva idoneidad profesional y por supuesto que la virtualidad puede entrar a debilitar, ya se ha vivido lo que es la inmediación o el tema de la valoración de la prueba. Estas cuestiones pues nos ponen en evidencia que la justicia digital, reitero, no se reduce únicamente al uso de medios de tecnología y comunicación para impartir justicia. Hasta aquí, en cuanto a esta ley, que es un punto de inflexión en la institucionalización de la justicia digital en Colombia, pues confiere una vigencia permanente en cuanto a ese régimen que nombré en el decreto legislativo 806 del 2020, y en consecuencia la justicia pues ya no puede pensarse únicamente de manera presencial, sino hacemos apertura a todo lo que es el mundo digital y también el mundo híbrido, cuyo diseño funcional, por supuesto, debe subordinarse a los principios constitucionales. En paralelo, la rama judicial creó un plan estratégico de transformación de la rama judicial, el PETD del 2021, que va hasta el 2025, precisamente como un instrumento para la planeación, para formular un plan de justicia digital para Colombia. Este documento entra a identificar lo que son las necesidades de consolidar un ecosistema digital que abarque todo lo que son el expediente electrónico, las sedes virtuales y por supuesto todos los servicios en línea para la gestión y facilidad de los usuarios del sistema judicial. A ello se suma el acuerdo PCSJA 24-12-185 expedido en el 2024 por parte del Consejo Superior de la Judicatura, el cual contiene allí un protocolo unificado de las audiencias tanto presenciales como virtuales e híbridas. Ahora bien, la justicia digital, de lo que hemos visto hasta ahora, no la estamos limitando
al plano normativo ni a un control constitucional, sino vemos que también nuestras instituciones están creando mecanismos de planificación institucional y da directrices operativas que sean coherentes a la práctica uniforme y coherente con todas las jurisdicciones. Dentro de los ejes de este acuerdo me gustaría resaltar el primero, lo que es el expediente judicial electrónico. Hablamos también de las sedes judiciales virtuales, porque el documento ya establece unos parámetros para los portales web que permitan lo que son las radicaciones, las consultas de los procesos, solicitudes de copias y gran parte de los trámites que tenemos en cada proceso. También tenemos lo que son los servicios judiciales en línea, y en cuanto a la gobernanza y a la gestión de los datos judiciales, el plan incorpora unos criterios en torno a la calidad de los datos, la seguridad de la información, la arquitectura institucional para la protección de los datos, y da unos lineamientos precisamente para la analítica judicial. Y finalmente, dentro de este acuerdo está que integra como factor crítico la formación tecnológica tanto de funcionarios, se busca ampliar también hacia los abogados litigantes y hacia el personal administrativo que conforma la rama judicial. Tiempo. Tenemos tiempo. Perfecto, muchas gracias. El valor jurídico de este acuerdo es que busca precisamente entrar a corregir lo que es la disparidad de protocolos, porque ante la emergencia que tuvimos con la pandemia, cada juzgado, cada instancia inicialmente buscó la manera más pronta y expedita para darle solución y sobre todo proteger los derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la justicia. Así es que se crearon protocolos de manera inmediata, ágil. Comenzamos a tener juzgados que ya venían sintonizados en ese tema y dieron como las pautas a nivel nacional. Ya en estos 5 años, precisamente en que hemos avanzado, entrar a unificar estos protocolos para que hablemos todos en un mismo idioma de justicia digital, y al hacer nosotros una lectura hermenéutica de el plan estratégico de transformación digital y del acuerdo mencionado, desde un enfoque de nuestra teoría del derecho, cumplen una función también de apoyo en cuanto a la interpretación, porque entran a hacer una transformación ya de la digitalización, de un fenómeno reactivo que fue la pandemia a algo más relevante, llevarlo hacia una política pública desde lo judicial que sea de carácter permanente y con carácter, y también por supuesto caracterizado por la uniformidad, la interoperabilidad y garantía de derechos. Dentro del modelo normativo colombiano mencionado, se conforma un bloque de orientación hermenéutica que nos ordena entrar a leer la tecnología judicial conforme a nuestra Constitución, específicamente lo que tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia, otros derechos como la igualdad y el debido proceso. Este marco normativo obliga a todos los operadores de justicia, a los operadores jurídicos, a interpretar cada actuación digital en función de tener o lograr un acceso real al proceso, lograr un equilibrio entre las partes y una garantía de la defensa en el control efectivo de la actividad jurisdiccional. Es decir, nuestra literatura jurídica colombiana ha ido precisando cuál es el alcance del término de justicia digital, y continuaremos, por supuesto, en construcción. Tenemos autores como Rey Rodríguez, que describe la justicia digital como la adopción y aprovechamiento de las TIC en el sistema judicial con el propósito de mejorar acceso, eficiencia y transparencia, pero advierte que su legitimidad
depende de la vigencia de los principios constitucionales. Nombra nuevamente protección de derechos como el debido proceso y por supuesto que haya una tutela judicial efectiva. Articulando esta doctrina con nuestra jurisprudencia, acá resalto dos más importantes. Debo acelerar. Tenemos las sentencias C-420 del 2020 y la C-121 del 2023 y que debo hacer referencia de manera mucho más expedita. Bien, entonces acá, dentro de estas sentencias, podemos encaminarnos nosotros los juristas a pensarnos hacia un modelo de justicia digital que sea graduada. Es decir, que de estas decisiones emerge un criterio doctrinal relevante donde la justicia digital en Colombia adopta de manera modulada, adopta de manera graduada, dependiendo del tipo de actuación judicial, del nivel de exigencia del principio de inmediación y del riesgo de afectación de garantías procesales. Este modelo descarta lo que es la virtualidad como un estándar uniforme, simplemente muy técnico, sino a hacer un acercamiento más hacia la proporcionalidad procesal en la que el juez entra a ponderar la naturaleza del trámite, las pruebas, las condiciones de las partes, la infraestructura tecnológica disponible. Si la virtualidad afecta a cualquiera de estas dimensiones, pues él invita a que se haga un desarrollo procesal de manera presencial. Algunas conclusiones con respecto a la jurisprudencia también es que se logre una continuidad del servicio con la plena garantía de derechos, que esto habló en la C-121 del 2023, que haya una compatibilidad entre las tecnologías y el debido proceso, que lo habló la sentencia C-420 del 2020, y que la justicia digital en el contexto colombiano trascienda a una simple incorporación de herramientas tecnológicas, sino que constituya también una auténtica reconfiguración de la función jurisdiccional del Estado. Bien, voy a avanzar hacia algunas inquietudes que, bueno, en cuanto a brecha digital, breve, doctor. Mencionaré que existe, aquí agrupé 3 de las principales, hay muchas más. Existe una brecha de infraestructura, hay brecha de capacidades en cuanto a formación para el uso de las nuevas tecnologías y hay una brecha institucional. Algunos interrogantes que quiero dejar entre ustedes está el primero: ¿cómo debe reaccionar el juez cuando la herramienta tecnológica se convierte en un obstáculo para la participación de una de las partes o para la publicidad real de su actuación? ¿Cómo se asegura que la justicia digital no quede simplemente subordinada a ciclos cortos de financiamiento y a proyectos fragmentados? Entonces, frente a ello, y hay muchos más interrogantes, se proponen algunas propuestas que se hacen, más bien, me excusan, algunas propuestas que debemos construir desde la academia, nuestros estudiantes y por supuesto todos los abogados que hagan parte de este sistema judicial. Por una parte es consolidar precisamente ese fundamento hermenéutico explícito para que la justicia digital que haga converger lo que es la Constitución, tratados de derechos humanos, y hay un principio que estoy ahora estudiando y que sería muy importante lo incorporemos, que es del humanismo digital. Con este fundamento podemos nosotros guiar tanto lo que es la normativa como la adopción de lineamientos para la toma de decisiones tanto judiciales como también a nivel administrativo, porque sabemos muy bien que las tecnologías van avanzando de manera muy rápida y mientras nosotros cumplimos, por ejemplo, trámites legislativos ante el Congreso, cuando sale la ley un año después, ya resulta en algo a veces no suficiente para hacer un cumplimiento real de lo que se busca. La segunda línea consiste en poder avanzar hacia la unificación
e interoperabilidad de las plataformas judiciales, en cuanto a que el expediente judicial, para poder ser efectivo, requiere unos criterios que sean homogéneos de organización, de la comunicación, de organización de los documentos y la trazabilidad de los procesos. Una tercera línea es en cuanto a la formación. La digitalización de la justicia exige que todos tengamos una idoneidad profesional. Y una cuarta línea de trabajo que se relaciona con la garantía de acceso para sujetos en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. El tiempo dio para mostrar a ustedes una versión breve, pero con todo gusto, quienes quieran conversar en otros espacios, estaré atenta. Bienvenidos a mi país y gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Cristina. Sin duda un tema muy, muy actual y también muy complejo. Bueno, pues sin más, vamos a cerrar con otra exposición de el doctor Patricio Marianello de nuestra hermana República de Argentina, con el tema la acción preventiva de daños en Internet. Es suya la palabra. Hola, ahí está, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a todos los participantes, los alumnos que han concurrido a estas jornadas preparatorias del 8º Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecer a mis colegas, a Paul, a Fernando, Alfonso, muchísimas gracias, como siempre, organizando en plena actividad de cuestiones que atañan a la justicia constitucional, con ese empeño, esa fuerza, esa energía y esas ganas y esa amistad y ese cariño que siempre has dado a todos nosotros, que venimos a tu país tan agradablemente y tan amistosa y cariñosamente hemos transitado este gran camino de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecer también a Hugo Carrasco Soulé. Muchas gracias también por la organización de este evento. El tema que, bueno, vamos a cerrar esta parte de las jornadas, es la acción preventiva de daños por Internet. Antes que iniciar esta disertación sobre esta temática, es bueno resaltar que esta acción, por lo pronto en lo que hace a su diseño en Argentina, es una acción creada pretorianamente, es decir, no hay una regulación específica que establezca esta acción preventiva de daños. Entonces ustedes se preguntarán cómo está regulado en Argentina. Esta regulación hace de la creación de la justicia. ¿Y en qué marco? En el marco del activismo judicial, ¿no? Es decir, la posibilidad que tiene la justicia de, a través de este movimiento activista, buscar a cada derecho vulnerado una garantía. Y el derecho vulnerado obviamente son dos, en este caso, los daños producidos por Internet, que debe resolver la justicia, por un lado, la libertad de expresión, y por el otro lado, el derecho al honor, el derecho a la privacidad y el derecho a la reputación y buen nombre. Con lo cual, este tipo de derechos que se confrontan y trae un conflicto judicial, tiene que tener una acción. Como no está diseñada una acción específica, determinada, muchos lo habían iniciado en Argentina por medio de una acción de amparo, que fue creación de México y que nosotros hemos tomado en la Argentina, también en forma pretoriana en el caso Siricot. Lo cierto que pretorianamente también se ha desarrollado este tipo de acción. El activismo, vamos a repasar lo que es el activismo. Es una palabra latina que surge de la palabra activus, que significa obrar con diligencia, eficacia, prontitud, sin dilación. Creo que esa es la herramienta más significativa. Además de hacerlo con eficacia, con prontitud,
hacerlo sin dilación, buscar todos los medios necesarios para evitar que se prolongue el proceso, hacerlo lo más activamente posible. Y en materia judicial, obrar con un proceso justo, rápido, y sin la necesidad de estar atado a la petición de las partes, como una atadura para la justicia, sino que sea mucho más amplio la figura del juez, porque esta figura del juez, del nuevo juez activista, hace de la creación de derechos y garantías, y que además ir desarrollando pautas sin la intervención de las partes, porque no es ya los jueces actualmente en este siglo XXI, son jueces que no son protagonistas del proceso y no son directores, son actores principales en el proceso, por eso que el movimiento activista lo hace ya parte y director de un proceso, no un mero espectador que ven cómo las partes desarrollan su tarea, su conflicto, sin intervención alguna y haciendo una dilación por parte de las partes en el proceso, superar los problemas y las dilaciones con diligencia y eficacia. Este movimiento activista, donde se tiene la justicia, no nació actualmente, tuvo muchos años sus antecedentes. Podemos hablar de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que hace más de 700 años ya escribía que el juez debe saber la verdad del pleito por cuantas maneras pudiese. Eso está en la partida 3 de la ley 11 del título 4 de las partidas de Alfonso el Sabio, donde establece justamente que el juez debe buscar la verdad, es el objetivo principal que tiene, buscar la verdad de la mejor y más eficazmente posible la verdad. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el año 53 comenzó con este movimiento activista y fue justamente con el juez Warren que se autoproclamó juez activista del caso Brown, que ustedes conocen, el tema de la segregación racial. Los problemas que deben solucionarse en un activismo judicial. Las sentencias deben cumplirse bajo el amparo de la ley, o sea, debe seguir el razonamiento de la ley, la jerarquía de la ley y el razonamiento del justiciable. Evitar la burocracia, la lentitud judicial, y en muchas ocasiones el protagonismo de mediados del siglo XX con el siglo XXI del siglo de los jueces es justamente porque ha tomado en realidad un rol que fue delegado por parte de la legislación. La legislación en el mundo tiene una característica cada vez más abierta, es decir, con una textura abierta, no consolidada y concretizada al individuo ni a grupos de individuos, sino de textura abierta donde justamente es la justicia la que cierra esta cuestión atinente a la inclusión directa de la norma a la persona. La creatividad en el proceso para mejorar justamente el servicio de justicia, garantizar que todos los derechos tengan una garantía. Pasamos de una lógica jurídica deontológica a conceptos jurídicos indeterminados. Y ahí está el rol del juez justamente de establecer y esclarecer estos conceptos jurídicos que están en esa fase de indeterminación. En la Argentina tuvo una fecha este activismo judicial con la ley 25.488 del año 2001, que modificó 2 artículos, el 34, el 36 y también el 35, pero lo cierto es que solamente modificando una palabra, miren cómo modifica y crea un movimiento activista, con la modificación de una sola palabra. Antes, todas estas posibilidades y facultades instructorias y ordenatorias que tenían los jueces, estaba una palabra que era podrá, con lo cual era facultativo el juez realizar funciones instructorias y ordenatorias en el proceso, pero facultativo del juez. Ahora, ¿qué se modificó? Solamente una palabra, no se modificó más nada. Una palabra. Se modificó el podrá por el deberán, con lo cual ya no es facultativo, sino es obligatorio. ¿Y qué son obligatorios? Todas las facultades ordenatorias e instructorias que tiene el juez. Por ejemplo, sanear y evitar nulidades del proceso, no declarar
en primer término, sino tratar de evitarlas. Realizar en los tiempos procesales una economía procesal en un proceso. Fundar la sentencia, como dijimos, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de normas vigentes y el principio de congruencia. Fíjense ustedes que no solamente es la jerarquía, sino la congruencia de esa jerarquía, porque la jerarquía por sí sola no es posible de un activismo judicial válido. Eso está en el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dijimos que fue modificado en el año 2001. En el artículo 36, miren qué obligación tiene: evitar la paralización del proceso. Miren ustedes que yo cuando empecé en tribunales habían pilas de paralizados, ¿no? Es decir, cuando había un tiempo determinado y las partes no impulsaban el proceso, se paralizaba y eran grandes paquetes ahí de expedientes. La función hoy, ¿por qué? Porque era facultativo, entonces paralizaba. Hoy es obligatorio evitar la paralización, no declarar la paralización y dejarla en un rincón haciendo miles y miles de expedientes que tienen todos los juzgados. No, tiene que justamente no declarar, sino evitar. No declarar las nulidades, sino evitar las nulidades. Fíjense ustedes que estamos siempre en una teoría de la evitación, ¿no? De lo preventivo, que es lo que después vamos a ver cómo esta medida también tiene ese rasgo de preventividad. Vencido el plazo, dice la ley, fíjense ustedes, si haya o no ejercido la facultad que corresponde a las partes, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio, sin petición de partes, las medidas que sean necesarias para pasar a las otras etapas del proceso o finalizar lo más rápido posible el proceso. Y miren otra que Paul, el doctor Paul Franco Zamora, había hablado del tema de las medidas de conciliación y mediación, que son tan importantes, la oralidad, son todas herramientas sumamente importantes y trascendentales en los nuevos procesos. El artículo 36, que es el que nosotros en los juzgados hemos implementado, dictar una orden de medida conciliatoria o mediación, llamar a las partes a una audiencia para arreglar el conflicto, ¿no? Y esto es una facultad que tiene obligatoria el juez. Intentar, fíjense en el artículo 36, también conciliar, intentar conciliar, derivar a otro proceso, que puede ser de otro proceso para realizar una alternativa de solución de conflicto, y podrá disponer la comparecencia de las partes para conciliar en cualquier momento del proceso. A mí me parece más atinado es antes de dictar la sentencia, porque en ese trámite ya finalizó el proceso, ya no hay nada más que hablar. Y fíjense ustedes que cuando se toma, en el juzgado, cuando se toma una audiencia, tomamos la audiencia en la Justicia Federal Argentina, antes del dictado de la sentencia, es una audiencia de mediación y conciliación diferente, totalmente diferente, a todas las audiencias. Por eso se llama conciliación y mediación, audiencia de paz, porque en realidad no se discute y no se habla del conflicto, sino se habla cómo solucionamos, acercamos a las partes para terminar el proceso. Por eso se llama procesos de paz, ¿no? ¿Por qué? Porque no se habla del conflicto, sino se habla de la solución al conflicto. Entonces las partes se obliga a que busquen las dos la solución del conflicto y acercarlas. Miren ustedes que son audiencias, yo les puedo dar muchos ejemplos, una audiencia, un expediente que tenía 17 años de proceso, se resolvió en 35 minutos con este tipo de audiencias. ¿Pero por qué? Porque no se habló del conflicto, donde data de mucho tiempo, muchas pruebas, sino de la solución. ¿Cuál es la propuesta de solución de la parte actora y cuál es la propuesta de solución? Y el juez lo que hace es acercarlas. Es una herramienta muy interesante del nuevo proceso de conciliación y mediación que tienen todos los jueces en Argentina. Después hablamos del activismo constitucional, con el principio de razonabilidad, las nuevas herramientas que ostenta la justicia constitucional, que es la inconstitucionalidad de oficio, la inconstitucionalidad por omisión, que la constitucionalidad por omisión tiene una
regulación también pretoriana en los casos Badaro del año 2006, audiencias conciliatorias, la que acabo de señalar, por ejemplo, y crear, como dijimos, garantías para que todos los procesos tengan justamente una garantía de protección en la justicia. Ahora bien, lo preventivo, dijimos, lo preventivo es sumamente importante, porque una vez producido el daño, es muy difícil solucionar el daño, ¿no? Además lleva tiempo también la solución. Y muchas veces no se llega ni siquiera a solucionar ni a cubrir el daño que se produjo. Por eso que las acciones preventivas son las acciones más eficaces. ¿Por qué? Porque evitan el daño. Las acciones preventivas se ha regulado en materia ambiental. En la Argentina lo tenemos en la Ley General del Ambiente. Muy bien. En el principio de prevención y en el principio precautorio, eso es en derecho ambiental. En el derecho del consumidor lo tenemos como para iniciar acciones cuando su interés se ve afectado o amenazado. ¿Qué pasa con Internet? En Internet, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos? Tenemos que la información que se procesa y se produce por Internet, el daño, si hay un daño, si hay una información, estará una información por Internet. Acá lo que todos tenemos que focalizar es que la información, que la opinión produce un daño a alguien. Una vez puesta la información o la opinión en Internet, eso se distribuye en forma de segundos por millones de personas. O sea, millones de personas o miles de personas conocen esa información o esa opinión rápidamente. Imagínense ustedes cómo se soluciona el daño cuando ya miles de personas ya recibieron esa información y la persona que fue producto de un daño no puede inmediatamente repararlo. Entonces, por eso que la justicia fue más allá, no lo hizo como una acción de amparo, la protección del derecho de la privacidad, del buen nombre y honor de la persona que se encuentra damnificada por el daño producido por Internet, ya no actuó a través del amparo, sino la acción preventiva de daños. ¿Y la acción preventiva de daños dónde surgió? Surgió del nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina el año 2015. Ya termino. 1711 dice, la acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño. 2, su continuación. 3, su agravamiento. Con lo cual, fíjense ustedes que cuando se previene, no se difunde, porque se previene el daño. Pero también cuando no se produjo totalmente o no se distribuyó por todos los medios y se empieza a diversificarle esta situación que está ya por varias páginas, romper esa continuación, o el agravamiento ya ha producido totalmente el daño, ¿no? Eso se llama acción preventiva de daños, tanto para la prevención como para su continuación o su agravamiento. Por eso las características esenciales. ¿Y cuándo es una acción u omisión antijurídica? Lo define también el 1117. Cuando exista cualquier acción u omisión que cause un daño a otro, es antijurídico. Una persona que produce un daño a otro ya es antijurídico. Cuando esa acción no sea justificada. ¿Cómo puede ser justificada? De 3 modos. Ejercicio regular de un derecho, legítima defensa con un medio racional, proporcional, y para evitar un mal mayor, actual, inminente e inevitable. Con lo cual, ustedes acá tienen una acción preventiva de daños sumamente interesante, novedosa, particular y particularmente direccionada a los daños por Internet. Hesiodo, en el siglo VIII a.C., que fue una de las primeras obras ya no escritas, sino
transmisión oral, porque a ese momento no había libros escritos, hablaba en su libro de Teogonía que Zeus le dio a las bestias la ley de devorarse entre sí. Y a los hombres le obsequió un bien muy preciado, que es la justicia. Y como consecuencia de ello, la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Patricio Marianello. Compañeros, con esta última participación vamos a dar por terminada esta jornada. Por cuestiones de tiempo ya no nos da para las preguntas y respuestas. Espero, ¿sí las quieren hacer? Ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo por cuestiones. Les pido una disculpa porque quedaban muchas cosas en el tintero, agradeciéndole a todos los ponentes por esta, pues tan interesantes exposiciones, y también agradeciendo su presencia. Es cuanto. También agradecerle al profesor Javier Guerrero su moderación. Es un inmoderado, pero moderó bien. Pero moderó bien. Nos vamos a tomar una foto. Vengan para acá para que nos tomemos una foto. Si quieren venir, por favor, chicos. Del recuerdo, el profesor Hugo me dijo que el que salga en la foto Tiene 3 puntos. tiene 3 puntos. Así que rápido porque nos vamos. Fernando. ¿Qué pasó? Sí, tenemos. Buenas tardes. Nos vamos a ir ahorita ya. ¿Nos paramos? ¿No? Sí, nos paramos. Si quieren, como ustedes se sientan más cómodos. Yo aquí. Buenas tardes. Soy niño que no tiene saco. Como Paul McCartney. Vénganse, no sean, acuérdense que todos somos